Crónicas de Gisaí Jacob León, con el tema ¿Por qué no soy católico? Dogmas católicos idolátricos. Séptimo ecuménico en la ciudad de Nicea de Bitinia en el año 787 antes de Jesucristo. ¿Es lícito y provechoso venerar imágenes? La historia nos cuenta verdades y mentiras, leyendas, elaboradas muchos años después para comprobar otra mentira, y quiero referirme especialmente a una de las aberraciones más grandes que el hombre ha inventado y se ha mantenido a través de los siglos como una verdad: la adoración y la veneración a las imágenes. Y la pregunta obligada es: ¿la secta católica siempre adoró y veneró imágenes? Y la respuesta nos la da la verdadera historia. El egocentrismo y la vanidad de mentes humanas en el Imperio Romano provocó la autoadmisión de la creación de figuras o estatuas para dar honor civil a los emperadores romanos, y esta práctica la adoptó el imperio religioso romano católico, iniciando con la adoración simbólica a la figura de la cruz. Los honores y reverencias hechas en las figuras de los emperadores romanos se tomó como un ejemplo para la veneración de aquellas figuras e imágenes de los santos, iniciando así el culto a las imágenes de un supuesto Jesucristo, María y los apóstoles. La introducción de este culto de venerar y adorar imágenes al principio tuvo sus opositores, hombres que en su inteligencia racional y estudios religiosos históricos reprobaban lo que su mente no concebía en la formación humana. Un ser con inteligencia racional no acepta postrarse ante un ser inanimado, tallado por sus propias manos, pero hubo otros que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos capítulo 1, verso 23. Se llegaba el año 787 y los conflictos no terminaban en el imperio religioso católico, pues al no existir la dirección de Dios, las ideas y herejías dogmáticas provocaban un caos en la misma estructura del gobierno católico. La ausencia de un apóstol de Jesucristo y la falta de revelación permitía la usurpación y falta de respeto a sus mismas autoridades eclesiásticas. Y mientras que en la iglesia de Jesucristo los apóstoles eran los que dirigían, gobernaban y administraban los misterios de Dios, en este imperio religioso católico el que tomaba las decisiones era el que tenía más poder y más dinero. Después de varios años de debates y polémicas sobre si se debería adorar y venerar las imágenes, la viuda emperatriz Irene de Bizancio convoca un nuevo concilio para tratar de concluir con el tema de la iconoclastia. ¿Quién convocó el concilio? ¿Un apóstol? No. ¿Un papa? No. Una mujer, Irene de Bizancio. ¿Existe un problema por el hecho que fue una mujer la que convocó el concilio, o tenemos algo en contra de las mujeres? No tenemos nada en contra de las mujeres, al contrario, sabemos la gran bendición que tienen en el mundo y en la iglesia del Señor. Entonces, ¿existe un problema de que una mujer haya sido la que convocó al concilio? Sí, ya que contradice los lineamientos espirituales que Jesucristo en su iglesia, y aún así también contradice las mismas doctrinas de la secta católica. Pero después de esta pequeña aclaración, continuemos con el tema. Es importante razonar y cuestionar por qué un sistema religioso llamado Iglesia Católica Apostólica Romana, que afirma ser la Iglesia de Jesucristo y su origen data del primer siglo, fundamenta sus doctrinas siglos después. Es decir, ¿por qué en los primeros siglos no se veneraban imágenes y 7 siglos después se convoca a un concilio para tratar de establecer este culto de la veneración? ¿Se le olvidó al Señor y a los apóstoles introducir esta enseñanza? ¿Por qué Pablo, apóstol de los gentiles, no llamó a un concilio para establecer el culto de las imágenes de Jesucristo, Abraham, Moisés o otros grandes profetas? Existe un acontecimiento bíblico donde se dio la oportunidad para que el apóstol Pablo estableciera el culto de la veneración a las imágenes, pero no lo hizo. Veámoslo a continuación.
Hechos 17, verso 16, verso 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo en la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Viendo el apóstol Pablo que la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría, le hubiera sido muy fácil introducir el culto para la veneración de las imágenes. Era su gran oportunidad. Tan sencillo era decirles cómo era Dios, hacer un retrato hablado de la imagen de Jesucristo y ponerlo en ese santuario. Pero, ¿por qué no lo hizo? Él era israelita y no católico, por lo tanto, sabía cuán abominable era la veneración a las imágenes convertidas en ídolos, y desde el pasado Dios mandó al pueblo de israelita guardarse de los ídolos. Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Guardaos pues mucho vuestras almas, evita contaminar tu corazón con la veneración y adoración, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros. Jamás viste el rostro de Jehová, para que no os corrompáis e hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. El problema real no eran en sí la imagen o escultura, porque aún el mismo Señor ordenó al pueblo hacer una escultura e imágenes. Éxodo 25:18. Harás también 2 querubines. La indicación de diseñar esas esculturas era una orden directa de Jehová, con un propósito muy especial. La intención de su diseño no era reemplazar la dirección de culto. No fueron criados para dirigirles culto de veneración o adoración. En cambio, la orden de Dios es: no os corrompáis. ¿Cómo se podían corromper? De 3 formas. Primera, haciendo las imágenes de lo que no han visto. Segunda, no haber recibido la orden de Dios para diseñarlo. Y tercera, inclinarte a ellas y servirle. Amigo católico, ¿dónde y cuándo Dios dio la orden para diseñar tus imágenes? Dios les encargó a hombres santos sus diseños. ¿Quién hace en la actualidad las imágenes de los católicos? Analiza. Dios los bendiga.